Esto es Pod Queens Latinas con Marieli Silvet, donde se reúnen los podcasters exitosos para compartir ideas, estrategias y herramientas para llevar tu podcast al próximo nivel. Bienvenida a este nuevo episodio de Pod Queens Latinas. Te habla Marieli Silvet y quiero darte las gracias por acompañarme una vez más en este espacio en el que nos reunimos tú y yo una vez por semana para conversar sobre podcasting. Este episodio es prácticamente un masterclass. Tengo como invitada a la anfitriona y productora del podcast Mejor con Guanábanas. Ella se llama Nia Allers y hoy ella nos comparte todo lo que ha aprendido a lo largo de su vida referente al uso de la variedad vocal, técnica vocal. Nos comparte incluso algunos ejercicios de calentamiento para la voz. En fin, espero que lo disfrutes. Me encuentro aquí con una invitada muy especial. Ella se llama Nia Allers. Me estoy conectando con ella hoy en directo. Ella está desde Hawái y yo aquí en Puerto Rico, así que me gustaría que Nia nos compartas aquí a las chicas quién eres, a qué te dedicas y qué haces allá en Hawái. Bueno, pues muchas gracias por invitarme, la verdad. Mi nombre, como ya mencionaste, es Nia Allers. Soy de Puerto Rico, de Moca, Puerto Rico, y llegué a Hawái por mi trabajo. Yo estudié salud pública con una concentración en epidemiología, así que eso es lo que estoy haciendo en estos momentos en Hawái. Estoy trabajando como epidemióloga, así que estoy bien ocupadita con todo lo que está sucediendo con todo lo de la pandemia. Y también tengo el podcast que ya lo mencionaste, Mejor con Guanábanas. Cuéntanos un poquito, porque me da mucha curiosidad tener una epidemióloga en el programa en estos momentos históricos que estamos viviendo a nivel mundial. Cuéntanos un poquito cuál es tu rol, cómo está la situación en Hawái, lo que nos pudieras compartir para por lo menos tener una visión de lo que está ocurriendo en otros lugares en el mundo. Pues en comparación con otros estados, Hawái siento que lo está haciendo bastante bien. Los últimos casos recientes que hemos tenido han ido bajando, como 5 casos nuevos al día aproximadamente, y eso significa que las medidas que estamos tomando de distanciamiento social están funcionando. Qué bueno. Sí, aunque alguna gente no hace mucho caso, pero en general la gente sí está dispuesta a quedarse en sus hogares. Y yo lo que estoy haciendo ahora mismo es contactando doctores, enfermeros, personas que trabajan en los hospitales o en las clínicas o en algunos centros de cuidado para ancianos y tratando de verificar qué tipo de contactos tuvieron en su lugar de trabajo para así evitar que algún profesional de la salud infecte a otros profesionales de la salud y a sus pacientes. Ok, o sea que es una labor como bastante investigativa Sí, y recopilar data, estadísticas y lo que está ocurriendo. sí, tenemos que formar como una imagen de quién infectó a quién, cómo infectó a quién, cuál es la ruta de transmisión, cómo se movió la infección en ese lugar. Es bien interesante. Sí, muy interesante. Y me alegra que nos hayas podido compartir un poquito sobre eso para que las chicas que nos escuchan, porque es inevitable. Pero esa no fue la razón por la que trajimos a Nia hoy al programa. Sucede que Nia recientemente ella dio una charla a un grupo de podcasters boricua, que tenemos un grupito en WhatsApp y una vez al mes siempre nos encontramos a través de Zoom para reunirnos y compartir nuestras experiencias. Y Nia nos compartió ese día una interesantísima charla sobre variedad vocal, sobre el uso de la voz de nosotras como podcasters, y me encantaría si tú pudieras compartir mucha de esa información con las chicas que nos escuchan para beneficio de esos podcasts que ellas también están trabajando. Sí, cómo no. Bueno, como ya mencionaste, yo tengo un entrenamiento, me gusta decir que tengo un entrenamiento semiformal con respecto a cómo utilizar la voz, porque como mencionaste, estaba en el coro en escuela superior, luego
Después de unos añitos de la universidad, empecé teatro con improvisación de comedia y teatro musical. Y he estado en los Toastmasters, que también le damos mucho énfasis a los discursos. ¡Qué bien! Sí, sí. Tenemos eso en común, qué bueno. Sí, Toastmasters ahí. Y también con lo de podcasting, que una vez yo empecé a podcasting, empecé a buscar mucha información sobre storytelling y sobre la voz, cómo funciona, cómo la podemos utilizar a nuestra ventaja. Excelente. Cuéntanos entonces, ¿por dónde nosotras podemos comenzar con el tema de la voz? ¿Qué cosas nosotras podemos hacer o tomar en cuenta para ser más efectivas con nuestros podcasts? Ok, bueno, es como que obvio, ¿verdad? Que la voz para el podcasting es súper importante, pero es más importante que nosotros sepamos cómo utilizar la voz para nuestra ventaja. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros los seres humanos, tú y yo, conectamos con otras personas a través de los ojos. Cuando hablamos, tratamos de conectar, de hacer expresiones con los ojos. Pero en el podcasting nosotros no tenemos esa herramienta, esa parte de nuestro cuerpo. No podemos conectar con los ojos con nuestra audiencia. Así que nosotros tenemos que de alguna manera cautivar con nuestra voz. ¿Por qué? Aproximadamente cada 90 segundos tu audiencia va a tener la oportunidad de irse en un viaje, va a distraerse. Entonces, si tú no cautivas con tu voz, es como si tú le dieras permiso a tu audiencia para no prestarte atención. Y eso no es lo que queremos, obviamente. Claro. Entonces, todos tenemos una psicología de la voz. Esa psicología de la voz está afectada por nuestras experiencias y esas experiencias forman lo que es nuestra memoria muscular de la garganta, por decirlo así. Entonces, especialmente cuando estamos bajo presión, nos ponemos nerviosos, nerviosas, va a salir de nuestra boca lo que nosotros hemos hecho durante años. O sea que si nosotros tenemos una voz bien como que nerviosa, bien finita o como que un poco nasal, a eso es lo que vamos a recurrir si estamos nerviosos. Qué interesante. Por eso es que por más talleres que uno tome, que diga, oh, te vamos a dar unas técnicas vocales, yo lo que quiero que ustedes entiendan es que estas técnicas tú las tienes que practicar y las vas a desarrollar con el tiempo. Ningún taller de 1 hora te va a perfeccionar la voz de un día para otro. Es correcto. Sí, precisamente por esa memoria muscular que ya tienes de años que has desarrollado, por tu relación con la voz. Todos tenemos una relación con la voz. Y también es bien psicológico cómo nosotros nos proyectamos hacia las demás personas. Entonces, solo quiero que recuerden que esto toma tiempo, pero que si uno de ahora en adelante empieza a practicar, empieza a calentar correctamente la voz, entiende qué es la variedad vocal, porque muchas veces nos hablan, oh, tienes que tener variedad vocal, pero ¿qué es eso? O sea, ¿cuáles son los elementos que Exacto. conforman variedad vocal? Entonces, ¿cómo nosotros conectamos con la voz? Entonces, aquí entran las técnicas de storytelling o narración vocal de historias. Entonces, dicen que nosotros automáticamente no conectamos con las palabras ni con imágenes. Nosotros conectamos con historias. ¿Por qué? Porque así fue que nosotros evolucionamos. Básicamente las historias nos ayudaban a sobrevivir. ¿Por qué? Porque aprendíamos de la experiencia de otras personas. Y por eso las historias son tan importantes y por eso es que nosotros nos cautivan las historias. Nosotros no podemos resistir historias. Y las historias básicamente tienen un elemento personal, pero también tienen ese elemento vocal, de variedad vocal. Primero que nada, para contar mejores historias, tú tienes que encontrar la manera de conectar con tu pasión. ¿Por qué? Porque la pasión se va a notar en tu energía vocal. La energía vocal no es algo tangible, es más como precisamente un sentimiento. Y es un sentimiento que va a dejarse sentir, básicamente. Como transmitir la emoción, Sí. ¿no? Sí. Una vez tú conectas con lo que a ti te gusta. Por eso es bien importante que cuando tú estés hablando en un podcast, que tú ames, te apasione mucho el tema de lo que estés hablando, porque eso se va a notar. Definitivo. Sí. Otra manera para tú
contar mejores historias, especialmente si tienes un libreto, es tratar de leer un poquito adelantado las palabras que siguen y formar como una imagen en tu cabeza, una película en tu cabeza. Entonces tú vas a describir lo que tú ves en tu mente. Otra cosa, no vayas muy rápido, no vayas muy rápido, porque esto, a pesar de que también tiene que ver con el nerviosismo, cuán nerviosa tú estás, también tiene que ver porque nosotros asumimos que ya las personas saben ese tema. Claro. Sí. Nosotros no sabemos lo que tú sabes. Claro, nosotros podemos saber cómo hacer un revoltillo de huevo, pero nosotros no Ujú. sabemos tu versión. Claro. Entonces, es tu trabajo transmitirnos tu versión. Y casi siempre eso va a ser de manera pausada, dando todos tus detalles con calma. Y vas a pues, hablar como un experto porque tú eres la experta. Claro. Nia, me gustó mucho. No sé si vas a abundar un poquito en este. Ahora estoy conectando con el momento que diste la charla por primera vez. Este tema de cuando las personas hacen su libreto. Hay muchas mujeres que yo conozco que hacen su podcast con libreto. Y tú mencionaste la otra vez que habían como unas técnicas que la gente como marcaba en colores ese libreto para saber en qué momentos iba a darle cierta inflexión a la voz y demás. Entonces me gustaría, no sé si lo ibas a cubrir más adelante o si querías Sí, abundar en eso ahora. sí, y eso ahora que hablando de libreto, que lo mencioné ahorita, que simplemente también ver una película en tu mente, también puedes utilizar unas técnicas de los actores de voz, los actores Ajá, que leen audiolibros. Ellos lo que hacen es que tienen su libreto, pero tienen su libreto completamente marcado y codificado ajá. por colores o subrayados, con líneas así curviadas, pero cada uno de esos colores significa alguna emoción que tú le vas a dar a esa palabra. Ujú. Marcan las pausas con colores también, y eso te va a dar como con un ritmo. Tú vas a saber qué viene, qué tipo de emoción le voy a dar a la próxima palabra, que eso está bien interesante y es bien útil, especialmente si estamos leyendo y no queremos que sonemos como si estuviéramos leyendo. Exacto, exacto. Sí, que a veces lo que puedo entender es que una vez tú haces tu libreto, pues hay que estudiarlo, hay que practicarlo, hay que buscar el ritmo y de qué manera suena más natural. O sea, que no necesariamente es que lo escribiste, lo leí, me grabé y se acabó, sino que hay que, si quieres que quede bien, si quieres transmitir esa emoción como bien hablábamos ahorita, pues es importante sentarnos con ese libreto, estudiarlos, hacer la película en la mente, como que imaginarnos, ponernos tal vez en los zapatos de nuestra audiencia, como yo siempre digo, y marcar cómo yo voy a comunicar cada una de las partes de este libreto. Me parece muy bueno. No, no me imaginaba que era así. Cuando lo dijiste es como que, oh, claro, me hizo todo el sentido del mundo. Sí, y otra técnica que ellos utilizan es que ellos no se enfocan en la página completa que van a leer. Ajá. Ellos se preparan para leer 2 o 3 oraciones o un Ujú, párrafito. ujú, Entonces se enfocan, ponen toda su energía en que ese párrafo se transmita como es. Entonces leen el párrafo, paran, respiran y se ujú, preparan para el próximo párrafo. ujú. Eso te da break a ti para ponerte en esa mentalidad de que, Ajá. ok, ¿cuáles son de nuevo las emociones que quiero transmitir? ¿Cuáles son las técnicas de variedad vocal que quiero transmitir? Para que las personas verdaderamente sientan, entiendan el mensaje. Exacto, porque mira, algo que yo siempre recalco es que nosotros, más allá de que la gente te escuche, yo pienso que nosotros podemos crear una experiencia en la persona que nos está escuchando, ¿verdad? Una cosa es que nos oigan y otra cosa es que nos escuchen y otras cosas es que las hagamos sentir cosas a las personas. Exacto. Son como tres facetas bien distintas, así que todo esto, pues, de verdad que es sumamente valioso para nosotros poder llegar y verdaderamente conectar, que yo creo que es de lo que se trata al final del día. Exacto. Y mucha gente pregunta también, ok, pero entonces, ¿cómo sé qué es lo que va a ser anaranjado en mi libreto, o violeta, o el color que tú le quieras asignar? Pues básicamente tú lo que quieres marcar es los elementos de la variedad vocal. Y estos elementos son los siguientes: los patrones, Ujú, el estrés, el ritmo, velocidad, el volumen y las pausas.
Entonces voy a entrar en cada uno de esos. Súper. Cuando hablo de patrones básicamente todos tenemos patrones. Eso significa el tono, la elección de tus palabras, si repites una palabra mucho, cómo terminas las palabras, si las terminas subiendo con un tono arriba, si las terminas bajando con un tono abajo, cómo terminas esas palabras, la terminación. Entonces tienes que recordar que si la terminas arriba, se va a escuchar como si estuvieras preguntando algo. Terminas abajo, se va a escuchar como que, ya sé eso, como que te aburre. Y eso es algo que tu cultura, como mencioné antes, tu experiencia, pues, es lo que son ciertos patrones. Mucha gente que vive en una ciudad por muchos años tiene unos patrones, pero cuando se muda a otra ciudad, adopta otros patrones y empieza a hablar diferente. Sí, entonces eso es algo que tú como podcaster tienes que reconocer, tienes que tratar de reconocer cuáles son mis patrones. Y eso puedes estudiar tus podcasts anteriores, le puedes preguntar a la gente qué palabras tú utilizas mucho, que se note, que traten de notar en cómo terminas tus palabras. Las terminas siempre muy altos, varías, vas como en una ondulación de esos patrones. Y eso sí va a requerir que tú te pongas a estudiarte a ti mismo. El otro elemento de variedad vocal es el estrés. Y al estrés me refiero al énfasis. Y no me refiero al énfasis en las sílabas, como la sílaba tónica. Me refiero al énfasis en la palabra completa. Hay muchos profesores universitarios que ellos tienen un montón de conocimiento. Pero ¿qué sucede? Todo se escucha como plano, como bien monótono. Y eso como que aburre. Claro. Lo mismo no puede suceder cuando tú estás haciendo tu podcast, porque ninguna palabra, no todas las palabras tienen el mismo valor, no todo puede tener el mismo valor, porque precisamente se va a escuchar monótono. Hay ciertas palabras que tú les tienes que dar énfasis para mantener se le conoce como esa impredecibilidad, para que tu discurso sea impredecible, porque eso va a mantener la atención y va a mantener a tu audiencia captivada. Otro elemento de la variedad vocal es el ritmo y la velocidad. Mencioné antes que muchas veces vamos bien rapidito, porque estamos nerviosos. Pero tienes que darte cuenta que nosotros no sabemos lo que tú sabes. Y no hay por qué estar nervioso. Un libreto ayuda con eso. Pero en el libreto, si hay ciertas partes que tú quieres utilizar la velocidad a tu favor, puedes marcarlo también, tal vez no a color, pero puedes marcarlo como un subrayado. Un subrayado en ondas significa que vas a hablarlo bien rapidito. Línea solamente, pues una velocidad normal. Tal vez sin subrayado es como que bien lento o algo así. Entonces, otro elemento sobre la variedad vocal es el volumen. Y esto es más bien como si tú estás hablando ante una audiencia en vivo. Porque lo bueno del podcasting es que muchos programas te van a indicar si estás hablando muy alto al micrófono o muy bajito. Los programas de edición o de grabación te pueden ayudar a determinar, pero obviamente no queremos que el volumen sea muy alto ni muy bajito, queremos que sea moderado. Sí, ahí yo quisiera añadir algo, y es porque nosotros en el estudio le editamos episodios a muchos clientes y en muchas ocasiones no están pendientes de este tema del volumen, hablan muy cerca al micrófono, el micrófono está en un volumen muy alto y el sonido queda totalmente distorsionado, hace lo que se conoce como clipping, y eso no hay cómo arreglarlo, aunque seas el mejor editor. Así que mi recomendación es que siempre estén pendientes esas 2 rayitas que salen. Si te estás grabando, por ejemplo, en Audacity o en cualquier programa de edición, sale como una barrita. Mientras esté verde, eso está perfecto. Si está amarilla, pues ya estás entrando en zona de peligro. Si está amarillo, todavía está bien, pero si ves que llega el rojo, ajusta el volumen porque eso está distorsionado y eso no se va a poder arreglar y es bien molesto el ruido que hace para la persona que lo está escuchando.
Sí, y hablando sobre eso, también a mí no me gusta, eso tal vez personal, pero tal vez a otra gente tampoco le guste, cuando las podcasters están hablando a una distancia del micrófono y de repente se acercan mucho al micrófono y eso como Ajá. que de repente suena bien, bien alto en mi oído y me tengo que sacar los audífonos. Ujú. Y a veces hasta dejo de escuchar el episodio porque no sé si la persona lo va a seguir haciendo. Sí, Sí. exacto, porque es que nos molesta, porque está ahí en nuestro oído. Y para eso, pues, técnicas de microfoneo. Mi técnica es que utilizo el micrófono un poco de ladito, lo utilizo como en la esquina de mi boca, como a 2 o 3 dedos de distancia y lo mantengo ahí todo el episodio. Cuando sé que me voy a mover, pues utilizo el brazo para agarrar el micrófono y entonces yo así puedo hablar de pie y eso me ayuda también a utilizar mi cuerpo como parte de... Pero yo sé que tú vas a hablar de eso también, así que... Sí, eso tiene que ver también con lo de conectar con tu pasión. Cuando tú Ajá, conectas con tu pasión, tú te mueves, que también lo hacen los actores de doblaje. Ellos cierto, sí. actúan los movimientos, porque dependiendo de Ujú, tu movimiento, es como tu voz va a salir de tus pulmones, como va a utilizar ese movimiento de tus pulmones para expulsar la voz también, a través de exacto. tu nariz, de tu boca. Y también hay que entender que cuando uno está grabando un podcast, uno como que sí, puedes leerlo y todo, pero también tienes como que creerte que le estás hablando a una audiencia en Ujú, vivo. Es ujú. como un performance. Y también te lo tienes que imaginar cuando estás grabando. Eso te va a ayudar mucho a tú transmitir esa energía vocal, Ujú. esa conexión con tus pasiones. Así es, como si estuvieras on stage, como si estuvieras en una tarima frente a una gran audiencia, hablándole ahí. Exacto. Y el último elemento de variedad vocal que quería tocar, que muchas personas a veces como que se le olvida la importancia de este elemento, es el elemento de las pausas. Las Mm, pausas son súper importantes porque crean tensión. Las pausas dan preámbulo a algo importante. Así que trata de utilizar pausas para crear tensión, para que la audiencia crea, oh, ¿qué viene? ¿Qué viene después? Claro, no una pausa súper larga, ujú. pero una pausa de espacio moderado, 2, 3 segundos. Sí, las pausas son súper importantes y está bien, o sea, me encanta que lo traigas. Lo que tenemos que tener cuidado es de después no editarlas y entonces no se escucha natural y no le estás dando tan siquiera a tu audiencia la oportunidad de procesar lo que acabas de decir. Si haces una Sí, pregunta, dale espacio para que la persona reflexione en la respuesta. sí. ¿Sabes qué ayuda a estudiar las pausas? Escuchar los comediantes de stand-up. Ajá, Los buenos comediantes de stand-up tienen muy buen control, saben el timing y las pausas. me gusta. Sí, Estoy aquí el pensando en un nombre. programa que a mí me gusta mucho. Déjame ver si. Que él es un hindú, pero en los Estados Unidos. Déjame ver cómo se llama. Creo que se llama Patriots Act. Sí, él también es muy bueno. Él hace comedia política. Sí, él hace comedia Exacto, comedia política. política. Y súper interesante. Sí, esa es difícil de sacar, Sí, pero lo hace muy bien. Él es muy bueno. sí, Sí, el Patriot Act está en Netflix. exacto. Lo voy a poner en las notas del episodio para beneficio de las chicas. Seguimos. Sí, quería, porque hablé sobre todas estas técnicas vocales, pero también quería hablar un poco de calentamiento de la voz. Yo en la presentación di estas 3 técnicas que fueron, pues creo que son las más sencillas y básicas, porque aquí no les voy a dar una escala vocal para que la gente se ponga a cantar, pero Claro. la primera que a mí me gusta mucho es esta técnica del humming. Antes de tu episodio empieza como taradeo sin abrir la boca. Ajá. Tararear, Puedes hacer la demostración. si tu canción favorita o una canción cualquiera, como que Ujú. ni siquiera tiene que ser una canción, puedes simplemente tú Claro. tararear como que Ujú. eso no tan solo te va a ayudar a ti a calentar la voz, pero que también te va a permitir encontrar tu voz natural.
Tu Ok. voz, no tan solo una voz bien alta, tu voz de cabeza, sino la voz tuya de pecho. Ajá. Entonces, otra técnica que esta es bien popular, yo siento que la mayoría de las personas la conocen, es Ajá. poner un lápiz y Ajá. aguantarlo en tus dientes como si te estuvieras Ujú. riendo. Y luego decir algunas palabras de Ujú. calentamiento. Tal vez la primera oración de tu De libreto. tu libreto. Ujú. Esta, no sé si podría poner como una lámina Ajá. en las En las notas. notas. Sí, para que vean a lo que me refiero con esa segunda técnica. Ok. Y la tercera técnica es una de articulación vocal. Es Ok. básicamente, tú sabes que tú tienes tus vocales, A, E, I, O, U, y tienes tus Ajá. consonantes. Entonces, a las vocales le vas a añadir una consonante. Ok. Por ejemplo, la D. Y Ujú. entonces vas a empezar a decir la D con cada una de esas vocales. Por ejemplo, Ok. dada, deda, Ujú. dida, Mm. doda, duda. Y Mm. entonces cuando lo estés diciendo, abres la boca grande, o sea, Ujú. realmente abres y articulas la consonante con la vocal. Ujú. Sí, y entonces leí, no sé por qué, pero que lo deberías hacer con la D, con la T, con Ajá. la P y con la K. Ajá. No estoy segura si eso es porque como esto viene en inglés, un artículo en inglés, tal vez estas son Mm. las consonantes que más se confunden en el inglés. Sí. Pero si tú quieres, lo puedes hacer con las consonantes que a ti más te den problemas. Fíjate, pero sí pienso que en español la D y la T a veces como que las pronunciamos bien suave y puede también confundirse, así que sí, me gusta, Sí. súper. Y eso es importante porque a veces, dependiendo a la hora que tú vayas a grabar, por ejemplo, si te acabas de levantar y que es lo primero que vas a hacer en la mañana, pues tu voz está terrible cuando te acabas de levantar, así que estos ejercicios son sumamente valiosos. Igual, pues a lo mejor si lo vas a hacer por la noche, o sea, no sé si nos puedes abundar un poquito ahí. Sí, bueno, mucha gente, sé que de podcasters que ellas graban en la noche, que ya llevan hablando todo el día y ya tienen como que la voz un poco, ya la tienen calentada. Pero si te levantas en las mañanas y tú grabas en las mañanas porque es donde más silencioso está tu apartamento o tu hogar, pues entonces sí se recomienda calentar bien la voz. Ujú. Y cuando hablo de calentamiento, dicción y articulación, a veces es bueno como que exagerarlo un poquito. Como mencioné, Ujú. abrir la boca más grande de lo normal, porque las vocales salen diferentes. Por ejemplo, esta es Ujú. mi voz cuando yo digo la A así normal, la A. Ajá, Pero ajá. ahora la voy a decir con la boca bien grande. Ah, ah. Entonces, porque uno exagera cuando está Ujú. calentando y entonces cuando está leyendo el libreto como tal, el verdadero que está Ujú. grabando, pues va a irse como que normal, como se debe escuchar. Ok. Sí, estás utilizando posiblemente músculos que no has utilizado en todo el día, porque Sí, hablamos normalmente sin gesticular como estás haciendo ahora mismo, pero en ese momento pues estás ejercitando todos los músculos alrededor, cara, la garganta, toda esa área. sí. ¿Eh? Y otra cosa, si grabas de noche y crees que tienes toda tu voz ya calentada, también es bueno hacer estos ejercicios de calentamiento. Ujú. Especialmente el primero, porque el primero no tan solo te sirve para tú calentar la voz, pero también para encontrar tu voz verdadera, Ok. tu voz, la que no es muy alta, pero la que no es muy bajita, que tal vez durante el día no nos damos cuenta, pero tal vez nos hemos puesto nerviosos, estamos como en esa mentalidad de que, oh, termino muy alto las palabras, o hablo muy alto, y el humming de tu canción, pues te va a ayudar a encontrar realmente tu voz calmada, tu voz esa que suena como redondeada, como que Ujú. pasa a través de un tubo sin ningún esfuerzo. Súper. Es bien curioso porque a veces me ha pasado, yo grabo mi podcast en segmentos. Así que grabo un pedacito ahora y a lo mejor grabé otro pedacito más tarde, que la voz me suena totalmente diferente.
por no hacer necesariamente estos ejercicios antes de grabar, así que es bien notable, por lo menos yo que tengo el oído bastante desarrollado, es como que, wow, ¿qué pasó aquí? Sí. Y otra cosa que esto me lo decían cuando estaba en coro en la escuela Ajá. superior, que una vez tú calientas la voz, trata de no beber bebidas frías, Ajá. porque como que hace que las cuerdas vocales se confundan. Ujú. Agua templada. Sí. Sí, porque yo si no bebo agua, entonces lo que me sucede es que empiezo Se te seca. y Sí, y los entonces labios todo. y eso se vuelve una muletilla también. Entonces tengo que estar limpiando esos besitos a lo largo de la grabación. Nia, qué privilegio, de verdad que me encanta todo lo que nos has compartido porque me parece que son técnicas espectaculares que todas las chicas que nos escuchan y algunos chicos también que nos escuchan van a poder aplicar y van a poder conectar, van a poder ser más efectivos en transmitir sus mensajes a aquellos que quieren compartir. Esto del storytelling es sumamente importante porque definitivamente para mí sería muy aburrido. De hecho, para mí es muy aburrido escuchar un podcast donde me dicen los 3 pasos de tal cosa sin ningún ejemplo, sin ninguna historia personal y sin ninguna entonación. Necesito saber, necesito los ejemplos, necesito escuchar la historia personal de por qué esta persona dice esto. Y me encanta tu historia, ¿verdad? De cómo tú a través de la ruta panorámica de tu vida, donde estuviste en el coro, tienes el podcast, has estado en Toastmasters, has incorporado, y esto es algo que yo siempre hablo mucho, de cómo tú integras todo lo que tú has aprendido a lo largo de tu vida y le das un uso distinto y lo pones al servicio de las personas. Así que me encanta cómo has integrado este conocimiento de estas 3 áreas y ahora tienes aquí tremendo producto para compartir. Sí, ya veremos en un futuro, a ver. Mira a ver, coach vocal Nia Allers. Que de hecho hay muchos coach vocal que no necesariamente es para cantantes, para personas que quieren ser conferenciantes, para personas que quieren hablar en público, necesitan coach vocal. Sí. Es un área donde hay mucho trabajo por hacer. Déjame decirte, yo llevo 5 años en Toastmasters, pero esto no es un área que yo domine para nada. O sea, a veces parte del feedback que recibo es precisamente eso, como que me hizo falta un poco de variedad vocal, así que por eso te invito hoy a que me acompañaras, porque yo conozco la teoría, pero ponerlo en práctica, como tú dices, toma tiempo. Así que Sí. me resulta muy valioso y por eso te invité y estoy súper contenta con lo que nos has compartido. No sé si quieras añadir algo más que se nos haya quedado por ahí. No, realmente la verdad es que qué bueno que me invitaste porque creo que sí, muchas personas no conocen esta información. Yo tuve que buscar y buscar y buscar y casi siempre está reservada. Son técnicas que te enseñan los coach vocales o Ajá, si los maestros de música o de teatro, porque en teatro tienes que exacto, proyectar la voz y en teatro exacto. sí estás actuando. Ajá. Pero nada, espero que sí les sirva para muchas personas, para tu audiencia y para las podcasters estas técnicas y que las pongan en práctica. Es más, me parece que van a pedir más. Me parece que les va a encantar y que van a querer más, así que prepárate por si acaso. Ok, preparada. Nia, ¿dónde las personas pueden conectar contigo, escuchar tu podcast? Cuéntanos un poquito dónde las personas pueden conseguirte. Pues pueden escuchar mi podcast por iTunes, por Stitcher, por Spotify y cualquier otra plataforma que realmente se alimente de iTunes. Normalmente yo al principio publicaba todas las semanas, pero Ajá, pues últimamente no he podido, así que estoy tratando de publicar una vez al mes. ok. Pero hablo sobre bienestar, sobre salud, hablo sobre desarrollo personal y en todos los episodios utilizo técnicas de storytelling, ato Ajá, todo a una historia personal. súper. Sí, Sí. bien interesante, un podcast muy, muy bien hecho, planificado. Así que nada, las invito a escucharlo. No me lo crean a mí, simplemente vayan y busquen Mejor con Guanábanas para que escuchen este podcast, porque utiliza la técnica de la narrativa, que es muy, muy poca, ¿verdad? Muy subutilizada, pero me parece que lo hace de una manera muy linda. Así que te felicito. Entonces, y también me pueden encontrar en Twitter, estoy con el handle de Mejor Guanábanas Ok, y en Instagram estoy como Mejor con Guanábanas.
Perfect. Pues ya saben, tienen una tarea, vayan a Instagram a seguir a Mejor con Guanábanas. Mejor con Guanábanas, y ya estoy tratando de buscar la manera de hacer IGTVs sobre storytelling para que las IGTVs se enfoquen en storytelling. Súper, me encanta. Cuando eso esté, nos avisa y te invitamos nuevamente para que nos acompañes y nos hables un poquito sobre ese tema. Nia, pues yo de nuevo te quiero dar las gracias por acompañarnos, por toda la información tan valiosa que nos acabas de compartir. Sé que es muy temprano allá en Hawái. Hay unas 6 horas de diferencia, así que te agradezco de verdad que hayas levantado tempranito para conectar conmigo durante el día de hoy. No, gracias por la oportunidad. Bueno, hasta aquí esta entrevista. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Si te gustó este episodio, por favor suscríbete para que no te pierdas ni un solo de los nuevos episodios de Pod Queens Latinas. También compártelo con una amiga o con alguien que pueda beneficiarse del contenido compartido en este episodio. Gracias nuevamente por acompañarnos y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, la página de Facebook de Pod Queens Latinas. Te espero la próxima semana cuando estrenaremos un nuevo episodio de Pod Queens Latinas. Hasta pronto.